Un día, en una pequeña yuyacta muy lejana vivía 4 wiwakuna. Entre esos wiwakuna había una huacra enojona, un puma feliz, un cuno perezoso y un cuchi aseado. Ellos habitaban en una humilde granja junto a un mayu y espacios amplios de siembra. El resto de wiwakuna en la comunidad no entendía esta ayu de 4. Esa era la razón por la cual ellos vivían alejados de la sociedad. Esta ayu vendía comida en la Catunapamba para poder sobrevivir. Todos los días vendían la comida que ellos mismos sembraban y cosechaban. Aún así, estos wiwakuna eran muy felices. Estos 4 wiwakunaya vivían juntos desde pequeños, pero el resto de wiwakuna no entendían ni aprobaban esta amistad, pero a ellos no les importaba. Ellos hacían todo lo posible para salir adelante, inclusive todos los días caminaban largos trayectos hacia el Catunapamba para vender sus murukuna, verduras, hortalizas, etc. De repente, un día por la mañana, un amaru malvado había llegado a la granja de estos wiwakunaya y se había comido todos sus alimentos que eran para vender. Los wiwakuna, como era muy temprano, estaban limpiando su huasi. Después, cuando la huacra, el cuchi, el puma y el cuno salieron de casa, se percataron de que su esfuerzo de todos los días no estaba y ya no había más cosechas. Vieron que el amaru se escapaba con todos sus alimentos. Pasaban los días y estos wiwakuna se sentían muy tristes por la pérdida de sus cosechas. No salían de huasi, pasaban todo el tiempo encerrados y a nadie los veía. Mientras los días pasaban, los wiwakuna de la yuyacta extrañaban verlos. Ya no había alegría. Entonces decidieron hacer algo por ello y todos juntos fueron hacia la pequeña granja de estos 4 wiwakuna y empezaron a sembrar productos para que los animales tengan ánimos de salir adelante. Cuando los 4 mashikunas salieron, estaban muy felices de la sorpresa que los animales de la comunidad les habían preparado. Y la amaru fue castigada por cometer aquel acto que desanimó a todos los 4 mashikuna.